Soy Carla Torres, 28 años, y llevo años rescatando a mi familia. Pago sus cuentas, cubro sus arriendos, limpio su desorden. El julio pasado, en la fiesta de 30 años de mi hermana, en un restaurante italiano en Bogotá, pensé que había hecho algo grande. Deslicé un sobresellado sobre la mesa, mi pecho apretado de esperanza. Adentro había una promesa: 12 millones de pesos para cubrir su arriendo por 6 meses. Lo abrió de un tirón, miró la nota y sonrió con desdén. ¿Crees que con esto te perdonamos?, dijo, su voz lo suficientemente afilada como para cortar. La mesa, mi mamá, mi tía, algunos primos estalló en carcajadas. Me quedé allí, con la cara ardiendo, mis manos temblando. ¿Perdonarme por un regalo tonto que elegí mal hace 10 años? Había estado pagando por ese error con cada cheque que firmaba. Me estiré, le arrebaté el sobre y dije: entonces olvídalo. Las risas se apagaron. 5 minutos después, me estaban gritando, y supe que nada volvería a ser igual. Antes de empezar, dime qué hora es donde estás y desde qué ciudad me escuchas. Me encantaría saber qué tan lejos ha viajado esta historia. Estaba afuera del restaurante, el aire de verano pesado con el zumbido del trancón de Bogotá, mis manos todavía temblando por la pelea de adentro. Las palabras de mi hermana, su arrogancia. ¿Crees que con esto te perdonamos?, seguían repitiéndose en mi cabeza. ¿Perdonarme por qué? Por un error estúpido de hace 10 años, cuando tenía 18 y pensé que a Jimena, mi hermana, ahora con 30 y no exactamente independiente, le encantaría una bufanda barata que elegí para su cumpleaños. Había ahorrado de mi trabajo de medio tiempo en una cafetería, pensando que el patrón rojo brillante combinaba con su estilo. La abrió, se rió y dijo que parecía sacada de un ropavejero. Me disculpé 100 veces, pero ella se aferró a ese rencor como un trofeo, sacándolo a relucir cada vez que podía. Esa bufanda se convirtió en mi castigo. Una razón para exigirme más dinero, favores, mi tiempo. Durante años, fui su cajero automático. Pagué las cuentas de la luz de mi mamá cuando se le olvidaba presupuestar. Cubrí el arriendo de Jimena cuando se gastaba su sueldo en ropa. Incluso arreglé el carro de mi tía cuando se dañó. 2 años, millones de pesos y ni un solo gracias. Pensé que los 12 millones para el arriendo de Jimena cambiarían las cosas. Tal vez sanarían esa vieja herida. Pero su risa, la risa de ellos, rompió algo dentro de mí. De vuelta adentro, la mesa era un caos. Mi mamá se inclinó hacia adelante, su voz aguda. Carla, no hagas esto. Estás haciendo una escena. Respiré hondo, mi corazón latiendo con fuerza. Se acabó, dije, lo suficientemente alto para que todos escucharan. No más dinero, no más rescates. Ya he pagado suficiente. El rostro de Jimena se crispó. Sus ojos se entrecerraron. Eres una egoísta, escupió. ¿Te crees mejor que nosotros porque tienes un trabajo? Mi mamá intervino, su tono suplicante pero con un filo de culpa. Carla, somos familia. No puedes simplemente irte. Mi tía añadió algo, murmurando sobre la lealtad, pero apenas la oí. Sus voces se superpusieron, un muro de acusaciones, egoísta, ingrata, fría. Ya lo había oído todo antes, cada vez que dudaba en abrir mi billetera. Miré a Jimena, con los brazos cruzados, sonriendo con suficiencia como si hubiera ganado algo. Ya han tomado suficiente, dije, mi voz firme ahora. Resuélvanlo ustedes. Mi mamá jadeó, agarrando su servilleta como si fuera un salvavidas. Carla, no lo dices en serio. Te necesitamos. ¿Necesitarme? Necesitaban mi cuenta bancaria. Jimena se inclinó, su voz baja. Nos lo debes, Carla. Siempre lo has hecho. La bufanda otra vez. Arrojada a mi cara como si hubiera cometido un crimen. Negué con la cabeza, harta de la culpa que me habían acumulado durante una década. El restaurante se sentía más pequeño, el aire pesado con sus miradas. Agarré mi bolso, mi silla raspando el suelo. Ya no soy su solución, dije, dándome la vuelta para irme. Jimena me gritó: «Te arrepentirás de esto». La voz de mi mamá la siguió, más suave pero desesperada. «Carla, por favor, piensa en lo que estás haciendo». No miré hacia atrás. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, amortiguando sus voces. Salí al estacionamiento, con el pecho apretado, pero de alguna manera más ligero.
Había pasado años tratando de compensar un error que ya ni siquiera era mío. Esa bufanda, esa estúpida bufanda roja, no valía esto. Ellos no valían esto. Subí a mi carro, el motor zumbando mientras me alejaba. Mi teléfono vibró, mensajes de Jimena, probablemente más insultos. No los revisé. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Les había dado todo: dinero, tiempo, pedazos de mí misma, y se habían reído en mi cara. No más. No estaba segura de lo que vendría después, pero sabía que no iba a volver. No a esa mesa, no a sus exigencias. Conduje a casa, las luces de la ciudad pasando borrosas, preguntándome cómo había dejado que esto llegara tan lejos. La sonrisa de Jimena, las lágrimas falsas de mi mamá, me habían presionado demasiado. Y yo había terminado de jugar su juego. Una semana después de que salí de la fiesta de cumpleaños de mi hermana, mi teléfono no paraba de vibrar. Estaba en casa, tirada en mi sofá en Bogotá, tratando de concentrarme en un proyecto de diseño, pero las notificaciones seguían llegando. Jimena, mi hermana, envió una avalancha de mensajes. Carla, no puedes simplemente cortarme el paso. Necesito ayuda con la cuota del carro. Luego otro. Me lo debes después del numerito que hiciste. Mi mamá no se quedaba atrás. Sus mensajes eran más largos, goteando culpa. Carla, estamos pasando por dificultades. Eres todo lo que tenemos. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Miré la pantalla, con el estómago revuelto. Actuaban como si los hubiera traicionado, como si mis años pagando sus cuentas no significaran nada. El siguiente mensaje de Jimena me sacó de quicio. Vi esta chaqueta divina en línea. Solo 800. 0 pesos. Envíamelos. ¿Una chaqueta? No tenía trabajo. Vivía de mis cheques. ¿Y ahora quería una chaqueta? Abrí mi aplicación bancaria. Le envié 5,000 pesos y escribí: suficiente por ahora. Mi dedo flotó sobre el botón de enviar. Luego lo presioné. Que ella descifrara lo que eso significaba. Mi mamá llamó minutos después, su voz temblorosa pero aguda. Carla, ¿qué te pasa? Jimena tiene problemas. No puedes simplemente enviarle 5,000 pesos. Apreté el teléfono. Se me acabó la paciencia. Estás destrozando a esta familia, dijo. Colgué, mi corazón acelerado. ¿Destrozando a la familia? Ellos me habían estado destrozando a mí durante años. Las llamadas no pararon. Jimena dejó mensajes de voz, su tono cambiando de dulce a vicioso. Carla, vamos, sé razonable, decía. Luego, eres tan egoísta, ¿sabes? Mi mamá envió más mensajes, cada uno más cargado de culpa. Te criamos mejor que esto. Dejé de responder, pero cada mensaje se sentía como un peso, arrastrándome de vuelta a ese restaurante, a sus risas. Había pasado años tratando de arreglar sus problemas, pensando que era mi trabajo. Ahora lo veía claramente. No me querían a mí, querían mi dinero. Unos días después, mi novio me invitó a un asado familiar en casa de sus padres, al otro lado de la ciudad. Dudé, todavía dolida por la pelea con mi familia, pero fui. El patio trasero estaba vivo con charlas. El olor a carne asada y mazorcas llenaba el aire. Daniel, mi novio, apretó mi mano mientras entrábamos. ¿Estás bien?, preguntó, sus ojos buscando los míos. Asentí, pero no estaba segura. El papá de Daniel estaba en la parrilla, volteando la carne, haciendo chistes sobre su salsa secreta. Su mamá ponía los platos en la mesa, su sonrisa cálida mientras me saludaba con la mano. Carla, toma algo de beber. Siéntete como en casa, dijo. Se sentía extraño, esta amabilidad fácil, como entrar en un mundo diferente. Luego conocí a la hermana de Daniel, Ana, una chica de 22 años con una risa rápida y tenis salpicados de pintura. Me llevó a un lado, lejos de la multitud. Daniel me contó lo que pasó, dijo, su voz suave pero directa. Parece que tu familia no te ve. Ellos se lo pierden. Parpadeé, tomada por sorpresa. Nadie me había dicho eso antes. Ana sonrió, entregándome una limonada. Eres muy chévere, Carla. No dejes que te hagan sentir pequeña. Sus palabras me golpearon fuerte, como una puerta abriéndose a un lugar que había olvidado que existía. No estaba acostumbrada a ser vista. No así. Nos sentamos en el césped,
viendo al papá de Daniel discutir con Daniel sobre las técnicas de la parrilla, ambos riendo. La mamá de Daniel me trajo un plato, llenándolo de comida. Tienes que comer, dijo, su tono gentil pero firme, como si realmente le importara. Ana se quedó cerca, preguntándome sobre mi trabajo de diseño gráfico, genuinamente curiosa. Muéstrame tu portafolio alguna vez, dijo. Seguro que es increíble. Sonreí. Mi pecho se relajó por primera vez en semanas. Esta familia, estas personas que apenas conocía, me hicieron sentir que pertenecía. Sin exigencias, sin culpas, solo calidez. Para cuando nos fuimos, el peso de los mensajes de mi familia se sentía más ligero. Jimena y mi mamá seguían ahí afuera, conspirando, culpando, pero yo ya no era su solución. Las palabras de Ana se quedaron conmigo. Ellos se lo pierden. Tal vez tenía razón. Conduje a casa con Daniel, su mano sobre la mía, las luces de la ciudad parpadeando. No le debía nada a mi familia, ni mi dinero, ni mi culpa. Por primera vez, sentí que podía elegir quién importaba. Era una tarde tranquila de septiembre cuando sonó el timbre. Estaba en casa, en Bogotá, dibujando diseños para un cliente, tratando de concentrarme después de semanas de silencio de mi familia. Abrí la puerta y allí estaba mi mamá, Patricia, parada en mi porche, su rostro tenso por la preocupación. Carla, tenemos que hablar, dijo, pasando a mi lado hacia la sala sin esperar una invitación. Me quedé helada, con el lápiz todavía en la mano. Se sentó en mi sofá, retorciéndose las manos. El banco nos va a quitar la casa, dijo, su voz baja pero urgente. Debo 15 millones de pesos. Tienes que ayudarnos. Sus ojos se clavaron en los míos, esperando que sacara mi chequera como siempre. Respiré hondo, con el pecho apretado. Patricia, dije, mi voz firme pero fría. Te dije que se acabó. No puedo seguir arreglando tus problemas. Su rostro se descompuso como si la hubiera traicionado. Carla, este es nuestro hogar, suplicó. Tu hermana y yo no tenemos a dónde ir. Eres nuestra única esperanza. Nuestra única esperanza. Ya había escuchado esa frase antes. Cada vez que necesitaba efectivo. Durante años había pagado sus cuentas, pensando que eso me convertía en una buena hija. Ahora lo veía como lo que era. Manipulación. Tienes que resolver esto tú misma, dije. No soy tu banco. Sus ojos se abrieron de par en par, luego se entrecerraron. No tienes corazón, espetó. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Negué con la cabeza. Tienes que irte. No se movió. En cambio, se inclinó hacia adelante, su voz más suave, casi desesperada. Carla, por favor, no se trata solo de mí, se trata de la familia. Familia. Esa palabra solía significar algo para mí, pero ahora se sentía como una trampa. Señalé la puerta. Vete, dije, mi voz firme. Se levantó, con las manos temblorosas, y salió, murmurando que me arrepentiría de esto. La puerta se cerró con un clic, y pensé que ese era el final. Una hora después, el timbre volvió a sonar. Esta vez era Jimena Aiz, mi hermana, parada allí con los brazos cruzados, su rostro contraído por la ira. ¿De verdad vas a hacer esto?, dijo, entrando sin preguntar. Vas a dejar que mamá pierda la casa. Mantuve la calma, aunque mi corazón se aceleraba. Jimena, no voy a pagar más, dije. Ambas deben asumir la responsabilidad. Se rió, un sonido agudo y amargo. ¿Responsabilidad? Tú eres la que nos debe. Te crees la gran cosa con tu trabajo elegante, mirándonos por encima del hombro. Sus palabras cortaron, pero ya no iba a dejar que me hirieran. Siguió, su voz subiendo de tono. Siempre has sido egoísta, Carla. Esa estúpida bufanda que me diste. Sabías que la odiaría. Lo hiciste para humillarme. La bufanda otra vez. 10 años después, y todavía la usaba para hacerme sentir culpable. La miré fijamente, mi paciencia agotada. Tienes 30 años, Jimena, dije. Madura. Ella se estremeció, pero sus ojos ardían con desafío. Nos estás abandonando, dijo. Te quedarás sola, Carla. Nadie te querrá. Sus palabras dolieron, pero las vi como lo que eran. Desesperación. No estaba aquí por la familia. Estaba aquí por dinero.
Saqué mi teléfono, abrí mi aplicación bancaria y le envié 10,000 pesos. Escribí hora de madurar y presioné enviar. El teléfono de Jimena sonó en su bolsillo. Lo revisó. Su rostro enrojeció. 10,000 pesos, gritó. ¿Crees que esto es divertido? Me acerqué, mi voz baja. Es más de lo que mereces, dije. Ahora, lárgate. Se quedó allí, furiosa. Luego se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta tan fuerte que las paredes temblaron. Me hundí en el sofá, mis manos temblando. 10,000 pesos. No se trataba del dinero, se trataba de trazar una línea. Durante años había dejado que me arrastraran de nuevo, que me manipularan para dar más. Pero ahora se había acabado. Las súplicas de Patricia, los insultos de Jimena, ya no podían tocarme. Había pasado demasiado tiempo tratando de arreglar sus vidas, pensando que eso haría que me quisieran. Pero el amor no funciona así. No me querían a mí, querían lo que podía darles. Miré alrededor de mi pequeño apartamento, los bocetos esparcidos sobre mi mesa, la quietud instalándose. Por primera vez, sentí que este lugar era mío, no un banco para sus exigencias. Las palabras de Jimena resonaban. Sola. Tal vez tenía razón, pero estar sola ya no me asustaba. Era principios de octubre, y estaba en mi apartamento en Bogotá, organizando bocetos para un proyecto independiente. El silencio era un alivio, después del caos del mes pasado con mi mamá y mi hermana. Mi teléfono había estado tranquilo. No más exigencias, no más chantajes emocionales. Estaba empezando a sentirme como yo misma de nuevo, como si pudiera respirar sin su peso sobre mí. Entonces sonó el timbre. Abrí y encontré a Ana, la hermana de Daniel, parada allí con una sonrisa tímida, sosteniendo un trozo de papel enrollado. Te hice algo, dijo, con los ojos brillantes. Me entregó el papel y lo desenrollé con cuidado. Era un dibujo, un boceto vibrante de una calle de Bogotá con líneas audaces y colores que se sentían vivos. En el centro había una figura que se parecía a mí, de pie, segura, rodeada de luz. Ana, esto es increíble, dije, con la voz entrecortada. Se encogió de hombros, sus tenis salpicados de pintura rozando el suelo. Pensé que te gustaría, dijo. Siempre estás creando cosas geniales, así que quería darte algo a cambio. Miré el dibujo. Mi pecho se apretó. No de dolor, sino de algo cálido, desconocido. Nadie en mi familia había hecho algo así por mí. Mi mamá y mi hermana tomaban, nunca daban. Pero Ana me vio mi trabajo, y pensó que importaba. La abracé y ella se rió, devolviéndome el abrazo. Ahora no te libras de mí, dijo, y sonreí, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Más tarde esa semana, Daniel me invitó a cenar a casa de sus padres. Estaba nerviosa, todavía acostumbrándome a su calidez después del asado del mes pasado. Cuando llegamos, la mamá de Daniel me saludó con un abrazo rápido, su sonrisa fácil. Carla, qué bueno verte, dijo, poniendo un plato extra en la mesa. El papá de Daniel, Guillermo, estaba en la sala, hojeando un cuaderno. Levantó la vista cuando entramos. Carla, ¿tienes un minuto?, preguntó, haciéndome señas. Me senté a su lado, curiosa. Guillermo era un arquitecto jubilado, siempre hablando de edificios y proyectos comunitarios. Abrió el cuaderno, mostrándome bocetos de la renovación de un parque local. Estamos planeando un centro comunitario en ese parque, dijo, su voz tranquila pero emocionada. Un nuevo mural, señalización, tal vez una escultura. He visto tu trabajo de diseño gráfico. Daniel me mostró tu portafolio. Eres buena, muy buena. ¿Quieres encargarte del diseño de esto? Parpadeé, tomada por sorpresa. ¿Yo? Dije, mi voz pequeña. Guillermo se rió entre dientes. Sí, tú. Necesitamos a alguien con visión, y creo que la tienes. Me entregó una carpeta con detalles del proyecto, cronogramas, presupuestos, conceptos. Era real, no solo una palmada en la espalda. Me querían a mí, no mi dinero ni mis soluciones, solo a mí.
Pasé el resto de la cena escuchando a medias a la mamá de Daniel hablar sobre su club de lectura, mi mente corriendo con ideas para el proyecto. Ana se sentó frente a mí, dibujando en una servilleta, lanzándome una sonrisa cuando me sorprendió mirándola. «Lo vas a hacer genial», susurró. Daniel apretó mi mano debajo de la mesa. Su apoyo silencioso me anclaba. Por primera vez, sentí que era parte de algo, que mi trabajo le importaba a personas que se preocupaban por mí, no por lo que podía darles. De vuelta en casa, extendí el dibujo de Ana y la carpeta de Guillermo sobre mi mesa. El dibujo era más que líneas y colores. Era la prueba de que alguien me veía por quien era, no por lo que debía. Y la oferta de Guillermo. Era una oportunidad para construir algo, para dejar una marca que no estuviera ligada a las exigencias de mi familia. Empecé a esbozar ideas para el centro comunitario. Mi lápiz se movía más rápido de lo que lo había hecho en meses. Murales con patrones audaces, letreros que dieran la bienvenida a todos. Una escultura que se sintiera como esperanza. No solo estaba diseñando para un parque, estaba diseñando para mí, para la persona en la que me estaba convirtiendo. Pensé en mi mamá y mi hermana, en cómo habían intentado arrastrarme de nuevo con sus acusaciones. Me habían llamado egoísta, desalmada, pero sentada aquí, rodeada por el dibujo de Ana y la confianza de Guillermo. No me sentía como esa persona. Me sentía vista, valorada, como si finalmente pudiera salir de su sombra. Daniel me envió un mensaje más tarde, preguntando cómo estaba. «Te veías feliz esta noche», escribió. Sonreí, respondiendo. Lo estaba. Durante años, me había atado a personas que tomaban sin dar. Ahora, estaba construyendo algo nuevo con personas que creían en mí. Para diciembre, Bogotá estaba envuelta en un frío inusual y yo estaba inmersa en el proyecto del centro comunitario, dibujando murales que alegrarían el parque. Mi vida sentía que por fin avanzaba. Nuevos diseños, un nuevo propósito. Entonces recibí una llamada de una vieja amiga de la familia, alguien con quien no había hablado en años. Sonaba vacilante, su voz baja. «Carla, pensé que deberías saber. Jimena perdió su apartamento. Mi hermana Jimena, ahora con 30 años, no había pagado el arriendo desde que le corté la ayuda». La amiga dijo que había visto a Jimena trabajando como mesera en una cafetería del centro, haciendo malabares con bandejas y con aspecto agotado. «Está pasando por un mal momento», dijo la amiga. Es duro verla así. Me senté en mi sofá, mirando mi teléfono. Una parte de mí sintió una punzada. Después de todo, Jimena era mi hermana. Pero la otra parte, la que recordaba sus insultos, sus exigencias, no sintió nada. Se había reído de mi ayuda. Me había llamado egoísta. Y ahora estaba enfrentando las consecuencias. No la llamé. No le envié un mensaje. Había pasado años cargando con su peso y se había acabado. La amiga también mencionó a mi mamá, Patricia. «Está en una mala situación», dijo. «Las cuentas se acumulan, los acreedores llaman». Aparentemente, Patricia había intentado contactarme, dejando mensajes de voz que nunca revisé. Había bloqueado su número después de su última visita, cuando me exigió 15 millones de pesos. Sus problemas ya no eran míos. Me recliné, mi cuaderno de bocetos abierto en mi regazo. La culpa que solía sentir no apareció. En cambio, pensé en el centro comunitario, en cómo mis diseños estaban tomando forma. Los murales eran audaces, con colores inspirados en el dibujo de Ana, brillantes, esperanzadores, acogedores. Guillermo había estado supervisando, ofreciendo comentarios que me impulsaban a refinar mi trabajo. «Estás haciendo este lugar especial», me había dicho la semana pasada. Era el tipo de elogio que nunca había recibido de mi propia familia. Mi mamá y mi hermana solo me habían visto como una solución a sus problemas, no como alguien con sus propios sueños. Unos días después, recibí un correo electrónico que me dejó helada. El dueño de un negocio local había visto mi portafolio en línea, gracias a que Guillermo lo compartió con su red de contactos. Querían que diseñara la marca para una nueva cafetería que abriría en Bogotá. Logos, menú, señalización, todo el paquete. Era un proyecto grande, más grande que cualquier cosa que hubiera hecho antes, con un plazo ajustado y un buen presupuesto. Leí el correo 2 veces. Mi corazón acelerado. No era solo un trabajo,
Era una oportunidad para construir mi nombre, para mostrar lo que podía hacer. Respondí de inmediato, programando una reunión para la próxima semana. Daniel vino esa noche, su sonrisa amplia cuando le conté sobre el proyecto. La estás rompiendo, dijo, abrazándome. Nos sentamos en mi sofá, planeando cómo abordaría los diseños. Escuchó, hizo preguntas, me hizo reír con sus terribles sugerencias de nombres para la cafetería. Se sentía tan diferente de las conversaciones con mi mamá y mi hermana, siempre cargadas de exigencias. Con Daniel podía ser yo misma, sin expectativas, sin culpa. Le mostré mis bocetos para la cafetería y asintió, impresionado. Esta eres tú, Carla, dijo. Esto es lo que estabas destinada a hacer. Pensé en Jimena, imaginándola en esa cafetería, balanceando platos, tal vez arrepintiéndose de cómo me había tratado. Una parte de mí se preguntó si alguna vez cambiaría, si se daría cuenta de que me había alejado, pero no me detuve en eso. Mi teléfono permaneció en silencio, sin llamadas de Patricia, sin mensajes de Jimena. Yo había tomado mi decisión y ellas estaban viviendo con la suya. La amiga había dicho que Patricia estaba pidiendo dinero prestado a los vecinos para intentar conservar su casa. Sentí un destello de lástima, pero pasó. Habían tenido años para resolverlo, años en los que yo estuve allí, invirtiendo mis ahorros en sus vidas. Ellas eligieron tomar, y yo elegí dejar de dar. Al día siguiente, me reuní con Guillermo en el sitio del centro comunitario. El parque estaba desnudo, espolvoreado de una helada matutina, pero podía visualizarlo terminado. Murales en las paredes, letreros guiando a la gente. Me mostró el progreso, señalando dónde irían mis diseños. No solo estás haciendo arte, dijo. Estás construyendo algo para que la gente se una. Sus palabras me golpearon fuerte. Había pasado tanto tiempo tratando de mantener unida a mi familia, solo para ser destrozada. Ahora estaba construyendo algo real, algo que importaba. Fui a casa y comencé con el proyecto de la cafetería. Mi escritorio cubierto de bocetos y muestras de color. El trabajo se sentía bien, como si estuviera creando un espacio para mí. Jimena y Patricia estaban ahí afuera, luchando, pero yo ya no era su salvavidas, era el mío. Y por primera vez no sentí que tuviera que demostrarle nada a nadie. Era febrero en Bogotá, y el frío en el aire se sentía como un nuevo comienzo. Me senté en la mesa de mi cocina, con un mapa de Colombia extendido frente a mí. Daniel se inclinó sobre mi hombro, señalando un lugar en el eje cafetero. Salento, dijo. Vistas increíbles. Un pueblo tranquilo, perfecto para una escapada de fin de semana. Sonreí, mi bolígrafo rodeando el nombre. Después de meses de trabajo, terminando los murales del centro comunitario y lanzando la marca de la cafetería, necesitaba un descanso. La idea de un viaje, solo los dos, se sentía como una recompensa por todo lo que había pasado. Ana ya había enviado un mensaje rogando unirse, pero quería que esto fuera para Daniel y para mí, una oportunidad para respirar y centrarnos en nosotros. Planificar el viaje me dio algo que esperar. Reservamos una pequeña cabaña cerca del pueblo, planeamos caminatas por el Valle de Cocora e incluso encontramos un pequeño café famoso por su café de origen. Daniel estaba emocionado. Sus ojos se iluminaban mientras hablábamos de fogatas y de ver las estrellas. Te mereces esto, Carla, dijo, apretando mi mano. Asentí, sintiendo una calidez que no había conocido hace un año. En ese entonces, me ahogaba en las exigencias de mi familia, siempre diciendo sí a sus problemas. Ahora, me estaba diciendo sí a mí misma. Ese cambio no fue fácil. Me tomó un año de mantenerme firme, de aprender lo que significaba poner límites. Mi hermana Jimena y mi mamá Patricia me habían llevado al límite, exigiéndome dinero, chantajeándome emocionalmente, llamándome egoísta cuando me negaba. Solía pensar que la familia significaba darlo todo, sin importar el costo. Pero alejarme de su caos me enseñó algo diferente. La familia no se trata de quién toma más, se trata de quién te levanta. Jimena y Patricia no me habían contactado desde diciembre, ni llamadas, ni mensajes, ni visitas sorpresa. Me enteré por una amiga que Jimena seguía en la cafetería, ahorrando para un nuevo lugar. Patricia estaba alquilando un pequeño apartamento, sobreviviendo a duras penas. No sentí la culpa que esperaba. En cambio, me sentí libre. Poner esos límites fue lo más difícil que he hecho.
Cada vez que decía no a sus demandas, a sus acusaciones, me estaba eligiendo a mí misma. No se trataba de ser fría o desalmada, como habían afirmado. Se trataba de conocer mi valor. Ana me ayudó a ver eso con su dibujo y su apoyo silencioso. Guillermo también, con su fe en mis diseños. Me mostraron cómo se sentía ser valorada, no utilizada. Llevaba esa lección conmigo ahora, como un escudo. No dejaría que nadie, ni mi mamá, ni mi hermana, cruzara esa línea de nuevo. Mientras empacaba para el viaje, mi teléfono vibró con un correo del dueño de la cafetería. El proyecto de la marca fue un éxito. A los clientes les encantaron los logos y me querían para otro trabajo. Sonreí, guardando el teléfono. Mi carrera estaba creciendo, mis diseños dejando una marca en Bogotá. El centro comunitario también estaba casi terminado, con mis murales listos para ser inaugurados en primavera. No era la misma Carla que había entrado a ese restaurante el verano pasado, desesperada por la aprobación de su familia. Era alguien nueva, más fuerte, más segura, rodeada de gente que me veía por mí misma. Miré el mapa de nuevo, trazando la ruta a Salento. Este viaje no era solo una escapada. Era una promesa de seguir eligiéndome, de construir una vida con gente que se preocupara por mí. Daniel entró, llevando una bolsa de pasabocas para el camino. ¿Lista para esto?, preguntó, sonriendo. Asentí, con el corazón lleno. Más de lo que crees, dije. A todos los que escuchan esta historia, quiero compartir lo que he aprendido. La familia no se define por la sangre, se define por el respeto, por el amor, por quién está ahí para ti. Poner límites no te hace egoísta, te hace íntegra. Está bien alejarse de las personas que te hieren, incluso si son familia. Mereces estar rodeada de aquellos que ven tu valor, que celebran tus victorias, no solo tu billetera. Pasé años tratando de arreglar a mi mamá y a mi hermana, pensando que eso me ganaría su amor. Pero el amor no funciona así. Encuentra a tu gente, a los que te levantan, y mántenlos cerca. Esa es la familia que importa. Gracias por acompañarme en este viaje. Significa mucho compartir esto con ustedes, saber que están ahí escuchando. Si mi historia resuena contigo, si te hace pensar en tus propios límites o en las personas que eliges mantener cerca, me encantaría que te unieras. Presiona ese botón de suscripción. Sé parte de esta comunidad. Sigamos contando historias que importan. Juntos.